Muy bien. Bueno, si les parece, y para darle un poquito de contexto a la charla, bueno, ya llegó Laurita García ahí, que también nos acompañó todo el tiempo, y Laura Coca me avisó que se conecta un poquito más tarde y que quería compartir ella también un ejemplo. Yo para hoy preparé una cosita, digamos, que quería compartir, es breve, pero que tiene que ver con esto que veníamos charlando respecto de qué es comunicable de un caso clínico, digamos, cuándo justifica este, que, que sea comunicable. Entonces, bueno, voy a empezar compartiendo acá la pantalla con unas cositas que le preparé. Bueno, esto es, y para Marcela que se suma hoy, estos son los contenidos que estuvimos, y Alejandro también, lo que estuvimos viendo, digamos, un poco pensando cómo elaborar un estudio de caso, digamos, desde el diseño, desde cómo armarlo. Después estuvimos analizando algunos estudios de caso, y la idea de hoy era ensayar, de alguna manera, aunque sea medio improvisada en esta reunión, la presentación de un estudio de caso como para publicar en una revista, digamos. Ese sería el objetivo, o en una reunión científica, que tenga características de comunicación científica. Puede ser también, si no es en una revista, en un congreso en modalidad de póster, por ejemplo. Y entonces decíamos, esto es una especie de síntesis de lo que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Cuáles son los pasos, digamos, para pensar, comunicar un caso clínico? Identificar la publicación, donde uno va a acercar lo que piensa, para ir pensando desde el principio los requisitos que tiene la revista para ese tipo de publicaciones. Tener ordenada la información, tener el consentimiento del propietario del paciente, tener, ir armando las redacciones según las recomendaciones, buscar una revista adecuada a eso que queremos publicar, sobre todo en cuanto a la extensión, digamos, cuánto somos capaces de escribir antes de desistir. Digamos, a veces cuando se pone muy largo, decidimos, bueno, no, no lo puedo seguir, hasta acá llegué, lo dejo, lo abandono, y entonces a veces es aconsejable buscar algún tipo de publicación como para empezar, para quien no tiene todavía el oficio de escribir mucho, buscar alguna publicación de menor extensión. Por ejemplo, yo les decía, en las jornadas de la Facultad de Veterinarias de la UNR, la de Casilda, que se hace en conmemoración al Día del Veterinario todos los 6 de agosto, o fechas, digamos así, pero ese es el motivo del encuentro. Son a lo sumo 2 páginas, entonces es una extensión para la comunicación de un estudio de caso que requiere cierta síntesis. Entonces eso, digamos, tiene esa característica. Si uno quisiera contar algo que tiene muchas imágenes y que requiere de una explicación más larga y demás, buscar una publicación que se adecue a ese tipo de longitud, digamos, de lo que quiero contar, de lo que quiero narrar. Y después otra cosa que decíamos es, bueno, ¿qué caso tengo que podría publicar, justifica ser publicado? Y acá teníamos una propuesta de un autor que dice, bueno, tenemos 3 criterios. Si reúne, perdón, 4 criterios. Si reúne eh, solo uno de 4, casi que no vale la pena. Si reúne 2 de 4, entonces podría ser que sí. Si reúne 3 de 4, entonces justifica. Si reúne 4 de 4, no hay dudas de que es un artículo publicable. Y entonces dice, bueno, los criterios que son, que haya poca bibliografía reportada sobre el tema, que se cuente con toda la información y con apoyo de imágenes. Es muy ilustrativo en los estudios de caso, casi diría que es indispensable tener alguna imagen, y contar con los permisos. Esto en la Argentina es algo relativamente nuevo, en el sentido de que no todo el mundo lo pide,
o lo pedía hasta hace poco tiempo, entonces puede haber ahí algún margen de que si se pide o no se pide el consentimiento, que lo que se está contando es un nuevo método de diagnóstico, un tratamiento, o digamos que el contenido de eso que se está narrando es realmente un aporte, es novedoso, y entonces ahí llegamos a esta conclusión de que si vale la pena o no publicarlo, digamos, como una especie de criterios para tomar la decisión. Acá tenemos otra propuesta que hace una enumeración, por ejemplo, una enfermedad nueva, algo poco frecuente o poco comunicado, una enfermedad exótica o poco usual, síntomas inesperados en un caso, o signos, digamos, infrecuentes, la evolución de la enfermedad o el impacto de la enfermedad, un curso de la enfermedad inesperado frente a un tratamiento nuevo, complicaciones inesperadas, o efectos indeseables de algún tratamiento, o tratamientos o procedimientos diagnósticos nuevos o únicos. Siempre pensemos que la comunicación del estudio de caso es justamente la característica de eso de comunicar algo que es único o unos pocos casos. Entonces tiene esa limitación de que no es generalizable. Es un proceso de investigación, o sea, esa narrativa surge de un proceso de investigación en la que se relacionan un sujeto que investiga, que en este caso es el médico veterinario, el profesional que está frente al caso clínico, el objeto de estudio, llamamos objeto de estudio en metodología de la investigación como genéricamente aquello que se observa, que es el paciente, y ahí se establece una relación dinámica y variable, en los que ambos se influyen mutuamente, ¿no es cierto? El médico y el paciente. Y entonces ahí hay una relación. Esa relación va variando de acuerdo al tratamiento, va variando en cuanto al vínculo que se establece paciente-médico, y también de acuerdo a cómo evoluciona el caso, ¿no es cierto? Entonces, no es una relación estática, sino que va evolucionando a medida que evoluciona ese contacto entre paciente y veterinario, veterinaria, en esa relación que se establece en el consultorio. Todo esto está contenido en un paradigma, en una lógica que los reúne, que tiene que ver con cómo se plantea esa situación entre el médico y el paciente. ¿Qué presupuestos hay allí en esa relación? Y entonces, brevemente, pero para entender esto, les decía que un paradigma es una forma de entender la realidad, de entender la ciencia, de entender qué tiene para aportarle ese veterinario, esa veterinaria, a ese paciente con esa problemática concreta por la cual ha llegado al consultorio. Y ahí están encerrados todo lo que la ciencia tiene para aportarle, pero también todo lo que el método clínico y lo que surja de esa interacción derive en la evolución de ese caso clínico. Entonces allí hay una cantidad de saberes ya establecidos que tiene el veterinario, otros que tiene que descubrir en esa relación entre médico y paciente, y que en determinados momentos se presentan situaciones de crisis. Es decir, quizás una determinada patología se presentó en los pacientes de la misma manera, el tratamiento funcionó de la misma manera, pero un día empezaron a aparecer
o apareció una anomalía, algo diferente, que suscita una situación de crisis. Es decir, esto aparecía de esta manera, lo resolvía de esta manera, y ahora hay algo que es distinto. ¿Mm? Y en este marco teórico, que es la teoría de los paradigmas, lo llamamos aparición de anomalías, es decir, algo que, que apareció de manera distinta, que un tratamiento que funcionaba pero ahora no funciona, y también incluye distintas formas de ver una situación, ¿no es cierto? Que incluso sucede entre colegas, es decir, alguien ve las cosas de una manera, otro ve las cosas de otra manera, y existen en general acuerdos en las comunidades científicas, existen acuerdos entre los colegas respecto de determinadas cuestiones. También existen, digamos, la cuestión viene a cómo se conforma un paradigma. Bueno, un paradigma se conforma, acá hay una cantidad de cuestiones genéricas en lo que estoy proyectando, pero, digamos, aplicado a lo que nos ocupa, tiene que ver con los saberes de la comunidad de veterinarios, con los acuerdos que hay respecto de si una cuestión funciona de determinada manera o no, con lo que los educadores transmiten en las aulas, es decir, lo que les estamos enseñando a los futuros veterinarios en las carreras de veterinarias e incluso en los posgrados, qué es lo que estamos aprendiendo respecto de estas cuestiones, lo que ocurre también en los medios de comunicación, lo que ocurre a través de la publicidad de los laboratorios, la publicidad de los que fabrican insumos, de todos los insumos que utilizamos en el campo de la medicina veterinaria, quienes también las cuestiones económicas, quienes aportan dinero a todas estas cuestiones, tanto a la educación, a la publicidad, a la generación de fármacos, bueno, digamos, todo este campo complejo que todos conocemos, y también el conjunto de la cultura, porque los pacientes, siempre decimos, no vienen solos, vienen con un propietario que también viene con su carga emotiva y de información y cultural, que hace que también tenga una determinada manera de ver las cuestiones. Todo eso constituye el paradigma en el que estamos insertos para resolver, afrontar un determinado problema, en este caso, en la clínica. Y acá tenemos una curva que les quería mostrar también, que tiene que ver con el grado de innovación. Nosotros decimos, bueno, en la medicina veterinaria, cuando uno tiene una innovación, la tiene que contar, la tiene que publicar, tiene algo nuevo. Pero, sin embargo, fíjense que las innovaciones se adoptan en una curva normal. ¿Se acordarán de estadística, lo que es una curva normal? Donde no todo el mundo adopta las innovaciones de manera simultánea, sino que tiene una progresión, es decir, cuando sale algo nuevo, o cuando aparece algo nuevo, hay aquellos que están siempre dispuestos a adoptar, a probar. Después hay otra fracción, acá la tenemos dividida en la curva, que espera un poco más a ver qué pasa con eso nuevo. Hay otros que recién cuando algo está totalmente probado están dispuestos a incorporarlos. Hay otros que esperan que en realidad la mayoría lo haga para empezar a hacerlo. Y después los que tienen cierta resistencia a adoptar cosas nuevas. Esto nuevo, esta novedad que estamos pensando, pueden ser incluso también cuestiones que tienen que ver no solo con terapéuticas, sino con otras formas de ver determinada patología o determinado tratamiento o determinada tecnología aplicada a la medicina veterinaria, que como ustedes saben, los procesos tecnológicos son cada vez más rápidos, y esto en realidad es una curva de adopción de tecnologías, pero también lo podemos pensar como una curva de adopción de nuevas ideas.
Si nosotros estamos pensando en que vamos a publicar una novedad, tenemos que saber también que en cualquier novedad que uno plantee, va a haber un grado de resistencia, es decir, siempre están aquellos que están dispuestos a adoptar rápidamente una idea nueva y los que esperan que la idea no sea tan nueva, digamos. Entonces, saber que de alguna manera se propone que se publique una novedad, pero al mismo tiempo, cuando esa novedad, digámoslo así redundantemente, es demasiado novedosa, va a tener cierto grado de resistencia. Entonces, esto de estar al límite, digamos, de algo que es demasiado diferente, también puede tener algunas cuestiones, pero siempre, por supuesto, en el campo de la ciencia vale la pena correr ese riesgo. Nada más que uno tiene que estar consciente de que de alguna manera está corriendo un riesgo de plantear algo distinto, digamos. Siempre estamos en el plano de las prácticas correctas, de la conservación de la ética, de no hacer nada que no esté dentro de las normativas, por supuesto, pero digamos, existe esta cuestión. En esta investigación, en esta propuesta de contrastar lo que uno piensa en la clínica con los hechos, es decir, las ideas previas, esto que decíamos la vez pasada, nosotros pensamos cuando tenemos un paciente en este sistema de razonamiento clínico que es típico de la abducción, es decir, uno se sabe las enfermedades y tiene que conectar eso que sabe con lo que está relevando en el paciente, y allí, digamos, es cuando propone esa respuesta a lo que está observando. Y eso le llamamos en metodología contrastación empírica, es decir, lo que tengo en mente con lo que efectivamente puedo recolectar como dato concreto en un paciente, que siempre, digamos, implica ver más allá del sentido común, ver más allá de lo que muestran los sentidos. Y entonces, bueno, por eso lo ilustraba con esta imagen de alguien que está revisando un paciente y en realidad lo ve, digamos, está viendo una estructura muscular cuando en realidad cualquiera estaría viendo un animal con su pelaje, con su cubierta, digamos así, y acá estamos viendo, o tratando de ver a través de eso más adentro. Y lo podemos hacer con la semiología y lo podemos hacer también con métodos complementarios de diagnóstico, ¿no es cierto? Métodos complementarios de imágenes. Entonces, siempre la recolección del dato supone también ir más allá de los sentidos. ¿Sí? Entonces, ese dato que yo recojo y que tengo que registrar para que luego constituya, integre esa narrativa del estudio de caso, ese relato que tiene que tener cierta precisión, entonces registrarlo. Ese dato es la unidad mínima de información, tiene una estructura compleja, debe ser recogido con precisión, con detalle, informado también minuciosamente, y ese dato tiene siempre una estructura compleja e invariante, que es el valor que otorgue, sea cualitativo o cuantitativo, y el procedimiento por el que se toma, digamos, y qué es lo que se está observando allí. Digamos. Esos datos tienen que ser descriptos en su estructura compleja, que incluye no solo el valor, sino también el procedimiento por el que se obtuvo, en qué condiciones, digamos, todos los datos del contexto para que constituya efectivamente una información.
Si estamos informando datos, estamos informando acerca de una variable. A modo de recordatorio, sabemos que tenemos variables que son causas, por ejemplo, un tratamiento, y variables que son efecto, por ejemplo, la respuesta a ese tratamiento. En un caso las llamamos variables independientes, en otro caso variables dependientes, y hay también allí siempre variables intervinientes, que a veces las podemos tener controladas y otras veces no. Esto, así, a vuelo de pájaro, pero como para tener en cuenta que esta es la estructura básica de una recogida de información, que tenemos que tener en cuenta el registro preciso de estas variables. Bueno, entonces, ¿qué es el relato del caso? Es una exposición detallada de síntomas, signos clínicos, diagnóstico, tratamiento y el seguimiento del paciente. Incluye una discusión contrastada con casos clínicos similares, publicados previamente, con otra bibliografía o con casos propios previos. Bueno, el título tiene que reflejar lo que estamos contando, sin ser más ambicioso de lo que en realidad estamos contando, y tampoco muy general, de manera de que sea muy inespecífico, que no nos da idea sobre de qué se trata. Nombre de los autores, filiación profesional, resumen, palabras clave, en general se pide en español, en inglés, introducción, donde planteamos justamente todo el marco teórico que nos contiene, todo lo que pensábamos previamente, todo lo que constituye el contexto del caso. Discusión, esto ya lo hablamos en otra oportunidad, pero brevemente, la discusión es con uno mismo sobre lo que pensaba antes de la narrativa del caso, y con la bibliografía, es decir, conmigo y o con otros que también opinaron sobre el mismo tema o que presentaron situaciones similares. Las conclusiones que tienen que ver con el objetivo de la comunicación, y bueno, las referencias bibliográficas. En este caso tomamos un modelo de relato de caso de una publicación específica que plantea esto, pero en cada recomendación para los autores o instrucciones para los autores que tiene cada publicación, relata o plantea cuáles son los requisitos que debe tener el estudio del caso para ser publicado en esa revista. Entonces, lo que conviene primero es ir ahí, en cada una de las revistas, y ver cuál es la que conviene, digamos, de acuerdo a lo que queremos comunicar. Esta es una forma de comunicar. Hay otra que no es específicamente relato de caso, pero que la planteo justamente para mostrar la diferencia, que es la revisión de literatura. O sea, cuando uno se pone a leer y a coleccionar, digamos así, información sobre un determinado tema, pero no está contando un caso propio, sino que está contando diferentes lecturas sobre una misma cuestión. Esto también es una opción cuando uno tiene mucha lectura sobre un tema. En general, la revisión de literatura suele realizarse por invitación, es decir, cuando uno es especialista en un tema, las revistas suelen invitar a que ese especialista presente una revisión sobre ese tema. Entonces, en ese caso es probable que se haga mención a estudios de caso o a narrativas de casos, pero el objetivo ya no es comunicar un caso, sino hacer una especie de actualización sobre el tema. Por eso quería hacer esta diferenciación. Y ahora, hoy, me quedo acá.
acá quería estar. Y ahora los quería invitar a que empecemos a abrir la charla y compartamos experiencias, digamos. Ese era un poco el objetivo de la charla de hoy. Así que voy a dejar de compartir y vamos a charlar un poco. Marcela, yo no sé si vos nos querías o nos podés contar los requisitos de estudio de caso para publicar en la revista. Te lo pregunto y te lo dejo para si querés ahora o más tarde, cuando vos quieras, porque te tomé de sorpresa ya que te tenemos acá. No, yo contentísima, muy interesante cómo venís presentando todo, me encantó. Sí, tendría que buscarlo, porque no me los acuerdo de memoria, pero sí, en la revista de Medicina Veterinaria tomamos casos, tenemos algunos casos clínicos realmente lindos, muy interesantes. Tendría que buscar las normas de la revista, pero si querés las voy buscando ahora y cuando te voy comentando. Y después volvemos. Está, perfecto. Perfecto. Hola Pablo, ¿cómo te va? Bueno, Alejandro, yo te quería invitar si vos querías hacer alguna reflexión sobre lo que estábamos charlando. Alejandro es el profesor de semiología bueno, de la asignatura de semiología de la Facultad de Ciencias Veterinarias, así que si querés hacer alguna reflexión al respecto, estás invitado. Gracias, Alejandra. Bueno, No sé si me estás escuchando, porque estoy inestable en mi conexión, porque estoy momentáneamente en una zona rural. ¿Me escuchás vos? sí, ¿O sí, me te escuchan? escucho. ¿Y la cámara? La cámara la veo cerrada. Ahí está. No, me encantó la presentación. Me agarras un poquito de... eh, así por sorpresa no tengo preparado un caso acorde al seminario o al taller. Especialmente, esto está en el ámbito de los animales de compañía, pero no obstante, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, nos une por ahí el interés por interdisciplinar, algo que no es tan fácil. Y bueno, sí, me interesaría comunicar un poco el modo a través del cual introducimos a los estudiantes de tercer año de medicina veterinaria en el abordaje de un caso clínico en una instancia que es preclínica, porque a esa instancia de su formación no tienen aún los conocimientos necesarios para acceder a la clínica, tal como la entendemos. Y bueno, creamos un método, es un poquito presuntuoso decir que lo creamos, pero que sí lo propusimos, un método que hasta le pusimos un nombre, se llama DECODI, porque es descripción, interpretación y por último diagnóstico. Básicamente lo que procuramos o buscamos son casos con alguna anomalía física o funcional muy evidente. Utilizamos osteitis en equinos, disfunciones con casos que por ahí nos cuesta conseguir, parálisis de nervio facial, algo que los estudiantes de tercer año conocen. Y aplicamos un método que es de 3 pasos, son 3 pasos. El primer paso es la descripción, que es importante.
Ay, se nos congeló un ratito, qué lástima. Qué lástima, bueno, estaba interesante. Ya va a volver, seguro, son cosas que pasan. Bueno, Se cortó, bueno, se te no cortó sé, un segundito ahí, no que sé nos estabas diciendo dónde que tenía quedé. 3 pasos, 3 pasos, ahí sí, nos quedamos. lo voy a hacer bien, bien breve. El primer paso es la descripción, que nos cuesta un montón lograr que los estudiantes lo hagan bien. La descripción de una anomalía es describir el lugar donde está exactamente, para lo cual tienen que saber anatomía. Describir cómo es a través de la inspección, si el tamaño que tiene, la forma que tiene, todo lo que podamos describir y escribir con la vista, con el tacto, a través de la palpación, si esa deformación es dura, es blanda, es fluctuante, es pastosa, todas las variables que pueden darse a través de la palpación. Luego, el segundo paso es lo que denominamos comprensión, en donde con los datos exhaustivos de la descripción, tienen que identificar un proceso fisiopatológico básico, ¿no es cierto? Algo que es grande, que tiene rubor, que tiene sensibilidad aumentada. Bueno, es una inflamación aguda. Bueno, los procesos fisiopatológicos son básicos, son la inflamación, la degeneración, la necrosis, el edema, el tumor y un par más. Nosotros nos conformamos con que el estudiante de tercer año llegue a esa segunda etapa del proceso, ¿no es cierto?, del caso. Ya la instancia posterior es el diagnóstico, para lo cual necesitan otro tipo de conocimientos que todavía no tienen, pero bueno, es un poco un juego didáctico que nos da bastante buen resultado. Tengo una presentación armada, pero se me va a cortar, voy a ocupar más tiempo y no es el momento. Pero bueno, me parecía que podía aportar algo esta forma de ver cómo los estudiantes acceden por primera vez a un caso. Muy Exacto. sintéticamente esto. Considero que es novedoso, al menos en la mayoría de facultades no se hace así. No se trabaja conceptualmente el caso en semiología. Nada Muchas más, la gracias, podemos seguir, pero no Alejandro. quiero ocupar más tiempo. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a volver seguramente sobre el tema. Veo que se sumó Laura Coca. Yo ya había avisado que se conectaba más tarde, así que bueno, bienvenida. Cuando quieras también, Laura, aportar y conversar, estás invitada. No sé cómo estás de conectividad. Bárbaro, ¿vale? ¿Se escucha? Perfecto. Ah, bárbaro, bárbaro. Lo que sí, yo no te veo, no sé si estás con la cámara bien. No tengo cámara en esta compu. Ah, porque bueno, estoy en la está BT, bien. entonces estoy complicada. Está. Bueno, y Graciela, que había traído también para compartir un caso comunicable, y así que si querés compartir, Graciela, vamos con vos. Perdón, está Pablo también, no sé si Pablo vos tenías algo para compartir, algún caso que quieras contar, también estás invitado, y Rosa Pérez, que también nos viene siguiendo siempre, cuando quieran, también están invitados a compartir su caso. El objetivo de hoy era ese, compartir experiencias, así que cuando quieran, acá estamos. Lo que te iba a comentar, Ale, que justo la ley de Murphy, me quedé sin internet, ahora estoy conectada con el celular, con el teléfono, con los datos móviles. Así que lo que tenía preparado estaba en la computadora, que eran las imágenes de un caso.
Sí tengo, lo puedo comentar, tengo varios. O sea, tenía preparado uno puntualmente, pero pensando en ese, después se me ocurrió otro que, bueno, a ver, se trata de un paciente que me llega a mí por una derivación de una colega con una ceguera de 1 mes de evolución, un perro macho, adulto, de unos 10 años de edad aproximadamente. Bueno, llega con una ceguera y el diagnóstico inicial que yo hago es que esa ceguera se produce como consecuencia de un glaucoma secundario a un proceso uveítico, ¿sí? Esto es bilateral, entonces yo sospecho de una causa subyacente a nivel sistémico. Bueno, ahí, a ver, vos me dirás ahora cómo lo deberíamos plantear. Cuento rápidamente el caso, ¿no? Derivó en una serie de análisis, que le hicimos análisis de sangre, le hicimos detección de hemoparásitos, tanto por un extendido en forma directa como también en serología, dando negativo. En los análisis, en la ecografía, no se encontró nada en particular. Entonces se lo trató por el cuadro clínico, en el sentido de que ya sabíamos que la ceguera no era reversible, pero el paciente estaba con dolor, inflamación y demás, y en un principio se dio, o sea, funcionó, evolucionó el paciente, pero pasó que después un poco se perdió esto que perdemos el contacto, y como a las 3 semanas, 4 semanas, me contacta nuevamente la tutora diciéndome que estaba mucho peor, que sus ojos se estaban hinchando, y realmente pasó a ser una cosa progresiva, imparable, con una deformación en masa en los ojos de una forma muy agresiva, muy dolorosa para el paciente. Primero fue en un ojo y en el término de 10 días pasó al segundo ojo, a tal punto de que ya era insostenible, y era un perrito que en forma, o sea, sistémicamente estaba perfecto, pero era tan agresivo este cuadro ocular, que realmente era sacar los ojos para algo que no podíamos terminar de definir qué era, ¿no? Entonces, como estaba ya muy mal, esta cuestión de que la tutora no lo podía traer, que no podíamos ahondar un poquito en la investigación, ella decidió que lo quería eutanasiar, y yo le pedí a la colega que por favor tomara muestras, punzara un ojo, que lo mandara a histopatología y demás, que nos hacíamos cargo de los estudios, y resultó ser un TBT, un tumor venéreo transmisible con, digamos, repercusión ocular. Cuando nos informan esto desde el laboratorio, la que era su veterinaria me comenta de que el perro había sido tratado por un TBT varios meses antes de tener este problema ocular. Bueno, básicamente este fue el cuadro. Bueno, vamos a someterlo a prueba. A ver, vamos a hacer la prueba. A ver, ¿será publicable? Entonces, vamos a pensar juntos. ¿Hay muchos casos reportados de este? ¿Vos qué pensás? ¿Qué tenés leído? ¿Es un caso de alguna manera que le puede servir a un colega por la baja frecuencia leer sobre este tema? Yo estuve buscando bibliografía en su momento, y es lo que te comentaba antes, que a veces yo no tengo certeza de que realmente haga una buena búsqueda bibliográfica, que eso me parece que es el principio de todo, porque si yo no hago una buena, o sea, no agoto los recursos de que me digan de que realmente este caso es original,
No puedo tener Bueno, certeza pero, de que realmente pero lo sea. en el medio, digamos, en el medio en el que vos estás, entre pares, colegas, en la ciudad de Rosario, que es tu ámbito de injerencia, digamos, de atención, de alcance profesional, la zona de la segunda circunscripción, digamos. Rosario, Casilda, la zona. No es un caso que a vos te parezca frecuente. No, para nada, es muy poco frecuente. Lo que tenía de particular es que este paciente fue tratado por el TBT, él lo tenía en la zona perineal, lo tenía a nivel de piel, y respondió perfectamente al tratamiento. Entonces, esa fue la causa por la cual no lo, digamos, contemplamos como una de las posibilidades de la etiología, ¿no? Pero es muy poco Entonces, frecuente. pensemos esto, digamos, a nivel regional de Latinoamérica y demás, quizás no tenemos certeza de cuál es la frecuencia de este caso, pero en el ámbito local, regional, sabemos que es un caso poco frecuente. Entonces, reuniría el primer requisito respecto de que uno de los requisitos que es que tiene un grado de novedad. La otra cuestión es, ¿tenés toda la información registrada? ¿Tenés imágenes? ¿Tenés la autorización también del propietario como para publicar este caso? Bueno, las imágenes las tengo los informes del laboratorio, y la autorización del propietario todavía no, porque realmente todavía no, es algo que estoy proponiendo ahora, digamos. Está bien. ¿Del propietario Pero o del colega que no lo creo estaba que atendiendo sería, originariamente y lo derivó, digamos, ese tipo de cuestiones? ¿Mm? sí, no creo que no sería problema en este caso. Claro, bueno, entonces ya tenemos dos criterios, digamos. Uno, que es, digamos, raro desde el punto de vista de la frecuencia de lo que se ve habitualmente en la clínica. Tenemos el registro del caso, el registro completo del caso, y por lo menos en la búsqueda bibliográfica que es realizado, no resulta un tema frecuente. Entonces, llegamos a la conclusión de que es un tema publicable, es un caso publicable. Uh-huh. En tu relato, ¿vos te imaginás qué extensión tendría si vos empezás a contar todo esto y pegás las imágenes? ¿Cuánto te parece que llevaría? ¿Una página, 2 páginas, 3, 4? ¿Cuánto te imaginás? Todo este Me relato. imagino todo ese relato, y 2 páginas creo que sería suficiente. Bueno, entonces ahí ya tenés que ir pensando en publicaciones de esa extensión. Seleccionar la publicación de esa extensión. En esta lista, digamos, que pusimos acá, ¿dónde ubicarías tu caso? No es una enfermedad nueva, pero sí es infrecuente, digamos. Sí, digamos, es una evolución poco normal de una enfermedad que es frecuente. Claro. Una evolución, o sea, inusual. Esa sería la novedad, ese sería el aporte que estarías haciendo con la publicación del caso. Exactamente, porque el TBT, o sea, es una cosa muy frecuente en la clínica de medicina veterinaria. Entonces, esta la tuvo, y tuvo una derivación, una complicación muy poco frecuente. Bueno, te animamos entonces, Graciela, a que publiques. ¿Qué hace? Muy interesante el caso, sí, seguro, muy interesante. Sí, es un buen caso. La verdad, yo la pasé muy mal, ¿eh? Sí, me imagino.
Pobrecito, aparte yo te escuchaba y me agarré así los ojos porque pensaba el Sí. dolor del pobre animal. No, Pero no, sí, fue es muy terrible. interesante, una localización rarísima. Sí, sí, sí. Y Bueno, la, pero me faltan esto, las herramientas para llevarlo adelante, porque me pasa esto frecuentemente, de que por ahí encuentro cosas y no sé si tengo el criterio como para juzgarlas que son realmente interesantes. Bueno, ahora con todo esto ya me acerco más para poder saber, pero bueno, para hacerlo me faltan herramientas, nunca lo hice, obviamente. bueno, hay que empezar, hay que Sí. animarse. Y, y ya que te tengo acá, te voy a preguntar por este caso. Ah, bueno, este es otro paciente que ahí también, qué lástima, pero creo que nunca se me corta internet y hoy se me cortó, no lo puedo creer. Bueno, No, es justo me habías terrible. mandado esta fotito. A ver, contanos esto. Este es Balboa, es también paciente mío, un bulldog inglés. Ya cuando empezó con esta patología, digamos, él tenía más o menos unos 11 años cuando empezó el problema. El tema es así, es un paciente que está tratado desde muy corta edad por una queratoconjuntivitis seca, una patología muy frecuente, y desde siempre recibió medicación para eso, ¿no? Y a esta edad, tipo más o menos 10, 11 años, fue que me lo traen con estas lesiones en córnea, se le hace, se toma una muestra, y el diagnóstico que deriva de esa muestra es de un carcinoma de células escamosas, algo que en oftalmología es bastante frecuente. Bueno, el asunto acá era que el desafío era que era un bulldog de 11 años, más o menos, no era un paciente para someter a cirugía. El tutor no quería someterlo a cirugía, que es una de las propuestas de tratamiento, entonces había que buscar una terapéutica que fuese factible para el ojo. Y yo empecé un tratamiento con una droga que es 5-fluorouracilo, usada en colirio, de la cual también hice búsqueda bibliográfica, pero ahora la verdad que si te digo, encontré muy poco, o era combinado con otras drogas, no lo tengo tan presente, la verdad. Pero bueno, yo me animé a hacer el tratamiento en base a cursos y pruebas que había hecho que se hacen en humanos. Y la verdad que remitió totalmente. No llegué a mandarte las otras fotos, pero en el término, hicimos 4 ciclos totales. Los ciclos eran de 5 días más o menos de colirios, y después tenían ciclos de descanso y colirios con antiinflamatorios y demás, pero las lesiones remitieron completamente. Y tengo ese, y tengo otro caso más, también de otra perrita con un carcinoma diagnosticado, con el mismo tratamiento. Bueno, ahí donde creo que me tendría que yo ahondar un poquito más es esto, en la búsqueda bibliográfica. La hice, pero ahora no la recuerdo. Me acuerdo que no, que era novedoso el tratamiento, a mi entender. Bueno, mira, acá tenemos a Laura García que se ofrece a ayudar con la búsqueda bibliográfica. Ay, Que qué bueno. maneja ahí algunas tecnologías para búsquedas bibliográficas, así que ahí te encontraste una socia que te puede dar una mano. La otra cuestión era, yo estaba buscando recién, no sé si compartí, pensé que estaba en una página que no estaban mirando y compartí, creo,
una revista de medicina veterinaria tratando de buscar instrucciones para los autores. Porque no sé si la tenés, Marcela, si la querés compartir. Sí, ya la tengo, dale, espera que achico un poco la pantalla acá. Sí, las normas, sí, bueno, son las más nuevas, son las de 2020, porque claro, como pasó de papel a online, un poco cambiaron las cosas. Claro. Y, entonces, yo marqué acá un poco, dentro de las instrucciones, lo que nosotros, lo primero que considera la revista de medicina veterinaria es que sigue los lineamientos del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, que eso lo hacemos casi todos. Tengo dentro de los requerimientos éticos que para los reportes de casos clínicos se deberá contar con el consentimiento del propietario y del paciente, y además, aunque esté el consentimiento, igual nosotros siempre pedimos que sea anónimo. En ningún momento aparezca para nada ningún detalle del propietario, ni de nada. Súper anónimo. Después, ¿qué más te había marcado? Tenemos, dentro de las categorías de artículos, por supuesto, tenemos un montón, y tenemos el de casos clínicos, tenemos reportes de 1 a 3 casos, que ya sería esto como vos estás comentando, reporte de casos, o también tenemos una serie de casos apoyados en observaciones clínicas, epidemiológicas y de laboratorio. Y lo que sí aclaramos, que es importante, es que son revisados por pares antes de la aceptación. O sea, es un tipo de artículo que nosotros en nuestra revista lo tenemos con referato. Y de hecho ha habido casos que, bueno, los referís han sido bastante estrictos y no se han podido presentar. Bueno, después siempre seguimos... en las normas generales hay algo de abreviaturas y símbolos y cómo se deben hacer las tablas y las figuras y todo eso. Las referencias las pedimos según el sistema Vancouver, ahora se llama de otra manera el Vancouver, pero ponemos, es el de la National Library. Ponemos muchos ejemplos, porque la verdad a veces es lo que más cuesta, que los autores escriban bien si tiene que ser con la abreviatura, si tiene que poner la fecha y todo eso. Eso es cuestión de paciencia, y de prestar atención, digamos. Da trabajo. A mí también me da trabajo, yo tengo que reconocer, yo soy más amiga de Norma Zappa, pero bueno, es cuestión de prestar atención, tampoco es tan difícil, ¿eh? Hay que dedicarle un ratito. Yo te cuento una cosa, Alejandra, no sé qué opinan los demás, a ver qué les parece. Nosotros siempre, es histórico de la época de la revista, que tiene que ser con el número y por el orden de aparición y todo eso. Y la manera que lo pedimos, nosotros hacemos mucha búsqueda en Medline. Entonces, si vos buscas un artículo en Medline y le haces el clic en donde dice cómo citar, sacás exacto, ahí sale, y ya tenés la bibliografía perfecta para la revista de medicina veterinaria. Entonces eso ayuda es automático, mucho. Sí, es un truquito que ahora si puedo les voy a mostrar para compartirlo, que es muy, muy, muy sencillo. Es muy fácil. Bueno, sí. El Google Scholar también te da las otras, el Harvard, el APA y todo eso. Bueno, les pedimos el abstract, sí, de no más de 250 palabras, pero no somos muy exigentes ni con el número de imágenes, ni con la longitud, porque desde que se hace online, eso permite mucha mayor flexibilidad que cuando era en papel. Y específicamente para casos clínicos, nosotros lo único que ponemos es que se observarán las mismas normas de redacción que para los trabajos originales, con las siguientes modificaciones. En lugar de poner material y métodos, que sería el trabajo de investigación típico, ponemos presentación de los casos o del caso. Y entonces los resultados... para permitir que sea una narrativa continua, que no haya que separar en secciones. Claro. Aparte porque en realidad el caso clínico no es una típica investigación donde uno describe la metodología y sus materiales, sino que es un caso clínico que es narrativo. Una secuencia, claro.
Eso, perfecto, ese es el sentido. Y fíjate, tenemos, deberá destacarse en el escrito el por qué ese caso merece publicarse, justo lo que acaban de tratar. Y nosotros tenemos una publicación, que no sé si vos llegaste a verla, por ahí te interesa, que fue del año 2012, de cómo escribir un caso clínico. Y entonces ahí los remitimos directamente a que vayan a un artículo que un poco ha perdido vigencia, en el sentido de que, ya te digo, nosotros no somos muy exigentes con el número de palabras ni con el número de imágenes, al contrario. Las imágenes, la verdad, hoy en día, con cómo se pueden sacar las imágenes y la facilidad de ponerlas en internet con una resolución fabulosa, ayuda muchísimo. Así que eso es más o menos todo lo que tenemos. Tenemos también lo típico de declarar los conflictos de intereses, que tenga que ser original y todo eso, pero bueno, no es específico de la presentación de casos. Pero me causó gracia mientras estabas haciendo lo de los 4 puntos, que ahí estaba, eso lo teníamos en las normas. Sí, sí, sí. Sí, porque en realidad yo creo que los colegas están un poco desalentados a publicar por esto, decir, bueno, pero ¿valdrá la pena? ¿Será interesante? ¿No será interesante? Digamos, hay varias cosas que desalientan. Uno, el tema de sentarse a escribir puntualmente, porque alguien que está en el ejercicio de la clínica no siempre tiene esa paciencia de sentarse a escribir con determinada normativa. Yo lo que les aconsejo, y en respuesta a lo de Graciela que decía, bueno, pero tengo esto, ¿y cómo empiezo? Bueno, mi consejo, digamos, o mi propuesta de cómo empezar es la siguiente. Una vez que uno decide en qué revista publica o dónde va a publicar, lo que tiene que hacer es abrir una hoja en blanco con la norma e ir desagregando la norma. Entonces, donde dice, el resumen deberá tener, deja el espacio del resumen y el resumen no lo escribe. El resumen se escribe al final. Y pone un título tentativo. Pero tampoco hay que detenerse en el conflicto con el título. El título se escribe casi de manera espontánea. Se escribe un título. Y se sigue. Porque el título después se vuelve a leer, a ver si realmente refleja lo que terminé de escribir. Entonces, es un ida y vuelta, es como una conversación con el artículo. Es una conversación con eso que está allí escrito. Entonces, como nada es definitivo, nada debe detenernos. Uno empieza, pone un título, el primero que le surge, digamos, que refleja esta idea que tiene. Viene el resumen, lo deja el espacio, porque eso se escribe después. Las palabras clave, pensando, si yo tuviera que buscar este artículo, ¿qué pondría en el buscador? Bueno, empiezo con esas palabras clave. Después que lo tengo escrito al artículo, pruebo y pongo esas palabras claves a ver qué sale. A ver si esas palabras clave realmente me llevan a algo familiar a lo que yo estoy escribiendo. Y empiezo con la introducción. Ya en la introducción, yo tengo ahí el pedacito de la normativa separado, porque voy intercalando la normativa con lo que yo misma voy escribiendo. Entonces, en la introducción seguro que hay algunas cuestiones que cumplimentar. Me fijo si hay una normativa de extensión. Esto que dice Marcela es súper interesante, en el sentido de que si es una revista electrónica, siempre es más flexible. Sí. Entonces, es interesante esto, digamos, esta posibilidad que nos ha dado la publicación electrónica. Y continúo. Después hago una narrativa espontánea. Una narrativa espontánea de cómo viví el caso clínico con la información de la historia clínica, de la ficha clínica, de lo que tengo anotado. Me fijo cómo tienen que ir las imágenes. Esto es importante porque no en todas las publicaciones es igual la forma de poner las imágenes, y cuando pongo la imagen voy a tener también una especificación de cómo me voy a referenciar a esa imagen.
Entonces dice, por ejemplo, si usted pone una imagen, deberá numerarla. Imagen 1 y ponerle un título. Ese título tiene que ser descriptivo de lo que se ve en esa imagen, ¿no es cierto? Entonces, voy armando todo este rompecabezas, digamos así, y luego llego a la conclusión. A la discusión, perdón. Si es que tiene discusión, en algunos casos tiene, en otros casos llega directamente a una conclusión. Hay que ver en cada publicación si tiene dividido en secciones o no. Pero lo nodal del caso clínico es esta narrativa de cómo se desarrolló, cómo fue la evolución, cómo fue la historia de ese caso. Es como contar un cuento, pero un cuento fundamentado, porque es un cuento científico, llamemos así. Entonces tiene que estar bien fundamentado, no tiene que tener saltos narrativos, digamos, es como cuando uno cuenta cualquier historia. No puedo estar contando esta historia, adelantarme, después volver para atrás y agregar información que me olvidé de poner. Entonces, digamos, en esta conversación uno va leyendo la historia y tiene que ir viendo que tenga la secuencia lógica, completa e informada. Entonces, y va siguiendo también el ordenamiento que le da la propia revista. Esto es, digamos, como para empezar, como para tener en cuenta. Y después, siempre hay algún revisor amigo que nos va a dar una mano para leerlo desde afuera, para leerlo con otros ojos. Siempre hay un colega de confianza, alguien que pueda dar una lectura como para ver algo que uno, ya familiarizado con lo que está escribiendo, de alguna manera deja de ver. Eso nos pasa a todos. Hasta los escritores profesionales tienen alguien que le lee lo que escribe. Entonces, en ese sentido, ustedes, digamos, los que tienen menos oficio en esto, tienen que recurrir a alguien que haga una lectura del texto. Todos pedimos a alguien que nos lea lo que hemos escrito. Entonces, porque bueno, aparecen cosas que a uno se le pasaron, incluso pasado el tiempo, uno vuelve a leer algo que fue aprobado, evaluado, aprobado, publicado, lo vuelve a leer y dice, esto no lo tendría que haber escrito así, esto lo tendría que haber escrito de otra manera. Así que, digamos, nadie está exento. Y después, una cuestión importante cuando uno publica es tomar con buena consideración las evaluaciones. Las evaluaciones siempre son críticas, digamos, uno tiene que estar abierto a la crítica, pensando que si uno acepta esa crítica, redunda en una mejora para la publicación, en una mejora para el artículo. Que el que está evaluando no está lleno de malignidad que está tratando de destrozarle lo que uno escribió, sino que tiene seguramente más expertise que uno y ha encontrado algo que no está del todo bien y que está señalando en pos de que el artículo mejore. Y eso también redunda en experiencia de uno y en mejora de uno. Lo peor que puede hacer, o sea, a ver, iba a decir, lo peor que puede hacer uno es enojarse con el evaluador o con la revista cuando le piden que corrija. Y no lo digo acá porque está Marcela, sino porque todos hemos pasado por esa experiencia, que uno manda un artículo a publicar, recibe correcciones, y algunas correcciones a veces causan cierto enojo. Dice, pero ¿por qué me pide esto? Porque, bueno, hay que tomarlo reflexivamente, pensar en qué mejora eso que me están diciendo el artículo que escribí. Y siempre requiere de una nueva lectura más atenta y de una corrección que seguramente va a salir un artículo mejor del que mandé original. Difícilmente, Marcela tiene más experiencia en esto que yo porque está en un comité editorial, difícilmente alguien mande a evaluar un trabajo y el evaluador no diga nada. El evaluador siempre dice algo.
siempre tiene algo para comentar, algo para aportar, algo para mejorar lo que se publicó. Entonces, digamos, no hay que luchar con el ego, con las correcciones de las editoriales. No es una cuestión de ego. Es alguien que está leyendo el artículo que o no entendió, o le pareció que faltó algo, o pensó que el título podía estar mejor, o bueno, esta es la parte que sigue a la publicación. Una vez que tengo la publicación, la mandé a la revista, voy a tener una devolución, y esa devolución seguramente no va a decir, está todo bien, ya lo publicamos. No, algo van a decir. Marcela, ¿vos querías decir algo? Ay, sí, porque mira, te escucho y tenía que decirlo. Es verdad que uno, yo estoy de los dos lados, yo he sido autora y también he recibido y me dice, ay, pero mirá lo que me vienen a preguntar, qué cosa ridícula. Pero ahora que estoy del otro lado y soy la que tiene que pedir a los expertos que evalúen, ustedes no saben el esfuerzo que es para una persona que está súper ocupada, que tiene un montón de cosas que hacer, encima tener que revisar un trabajo para publicar, que pierden tiempo, que uno no les paga ni un peso, que después le da una notita que agradece, pero hoy en día en el currículum, la verdad, la notita que agradece de una revista, no es tanto. Así que yo sinceramente amo profundamente a los evaluadores que me aceptan, porque aparte es verdad, encuentran cosas que uno por ahí no las encuentra, o el autor las explicó, pero siendo la revista de medicina veterinaria una revista que es abierta a todas las especies y a toda la veterinaria, y tiene cosas de salud pública, de pequeños, de grandes, la redacción no puede ser muy específica, entonces a veces hay términos que tienen que aclarar, o que sí. Yo amo a los evaluadores que me aceptan, no sé más cómo hacer para agradecerles, todas mis editoriales son gracias señores evaluadores. Así que por favor, autores, trátenlos bien, porque les puedo asegurar que los evaluadores lo hacen a contrapelo. Nadie disfruta perdiendo un montón de tiempo evaluando en forma absolutamente anónima un artículo de uno no sabe quién. Así que sí, no, eso, es verdad, es verdad. Y me ha pasado gente que me ha devuelto diciendo está todo perfecto, pero yo creo que una vez en 1.000.000. Siempre comentan algo. Sí, sí. Pero en el fondo es una tranquilidad para los autores tener un referato, porque me dice, bueno, si 2 personas más lo vieron, más el editor que opina, no metí la pata. Porque a veces uno mete la pata sin querer porque se confundió, o puso mal una coma, o esas cosas que a veces pasan, y bueno, eso en la revisión salta. Sí. Bueno, no sé si Laura Coca, no sé si querías compartir algo. Dale. Ah, perdón, Graciela, un comentario. Una manera de ayudarte a escribir es fijarte cómo escribieron unos casos clínicos similares. Y entonces ahí más o menos como que te vas copiando cómo se pone la introducción, qué van comentando, qué van diciendo. Eso por ahí te ayuda. Sí, perfecto, gracias Marcela. Yo Y creo que lo también- más difícil para mí es lo que comentaba Alejandra, sacar el tiempo, la determinación de sentarme, voy a escribir, porque el ritmo de vida me lleva para otro lado, pero eso es lo que hoy en día me resulta un poquito más complicado, nada más. Sí. Es verdad, es verdad. La gente que hace clínica no tiene tiempo de andar. Eso lo hacemos los que por ahí tenemos una carrera académica, que es nuestra obligación publicar, pero sí, para los clínicos es más complicado. Eso es verdad. Bueno, ahí te tenemos, Laura, hermosa acá lo que nos estás compartiendo. A ver, contanos. Como un resumencito, digamos. Un Si yo caminito, es como claro, un como si caminito. tuviera que escribir este caso, redactarlo, bueno, pensaría primero el motivo de consulta, ¿no? Del caso clínico. Trato siempre de poner pocas palabras, que sea muy técnico, pero bueno, eso es lo que haría yo, no sé, vos, Alenda,
corrigiendo. No, a ver, Laura la escuchan hablar así con mucha humildad, pero es profesora, es docente de metodología de la investigación en la Facultad de Veterinarias y es especialista en medicina felina. Entonces, medicina de felinos domésticos, creo que es la Sí. denominación de la especialidad. Así que bueno, tiene experiencia. Bueno, a ver, Laura, contanos entonces. Bueno, este caso puntualmente, el motivo de consulta fue de una deformación en más en la zona de proyección del brazo, anterior, sería en el miembro anterior derecho, con una evolución de 2 días. La reseña de la anamnesis, yo la hago muy concreta, siempre canino, bulldog francés, hembra entera 2 años, y como dijo Marcela, sin ningún dato del paciente en concreto, ni del propietario tampoco. El examen semiológico y los diagnósticos presuntivos, que es como dijo un poco Alejandro, el examen objetivo general y el examen objetivo particular, por ejemplo, la palpación, presión de la lesión, que no evidenciaba dolor ni signo de Godet, que no había variación de la temperatura, que tenía consistencia firme, digamos como para que cuando uno lo lee se imagine lo que la otra persona está describiendo, viendo. El diámetro, si los ganglios estaban, ¿no es cierto?, alterados o no. En este caso no estaban alterados, y ahí es donde uno piensa el diagnóstico presuntivo. En este caso hemos pensado en miositis, algún hematoma en resolución, o alguna enfermedad distrófica, por la edad del paciente, lo más común. Luego del examen clínico y los diagnósticos presuntivos, abordamos los métodos y análisis complementarios, hizo una placa a ver si había afección ósea, que no había afección ósea, como para ir un poco delimitando el diagnóstico presuntivo. Hizo un hemograma donde había anemia, la bioquímica estaba normal, y más o menos al día 10 hicimos como no teníamos ningún dato extra, también hicimos una eco, que no había signos, digamos, de que haya colecta, de que sea un absceso en resolución, ni un hematoma en resolución. Hicimos punción, y la punción dio que era una neoplasia indiferenciada y podía ser desde un linfoma, o sea, una neoplasia de células redondas, podía ser un linfoma, un sarcoma histiocítico, o podía ser también un mastocitoma. Pensando en que nos recomendaron hacer la biopsia, hacemos todos los chequeos cardiológicos que estaban bien, y en una consulta, en el seguimiento, el paciente empieza a tener signos como fiebre, vómitos, ictericia, y se palpaba hepatomegalia y esplenomegalia. Lo que decidimos hacer es ampliar el diagnóstico y ver si había, digamos, algún diagnóstico presuntivo extra o algún diagnóstico diferencial que esté complicando el cuadro clínico, o si era parte del mismo cuadro clínico. Entonces, bueno, estos signos coincidían también con hemoparásitos, así que descartamos hemoparásitos, volvimos a pedir una bioquímica sanguínea, que era totalmente alterada la bioquímica del perfil hepático. Hicimos una eco, y en la eco ya se vio la esplenomegalia con un patrón, digamos, vascular, de aumento, digamos, de la presión en los vasos sanguíneos, que generalmente este patrón vascular coincide con alteraciones linfoproliferativas o también hemoparásitos. Ya habíamos descartado hemoparásitos, así que nos quedaba que podía ser una neoplasia. Remitimos al oncólogo acá, porque ya veíamos que era un paciente de 2 años, joven, que estábamos teniendo complicaciones que podían deberse a una neoplasia sistémica. Derivamos al oncólogo, que en este caso fue Lautaro Porporato, y bueno, pidió la punción de médula ósea porque en el primer análisis había anemia, y la punción de vaso. Y bueno, el diagnóstico definitivo fue un mastocitoma de alto grado que hizo metástasis en vaso y en médula ósea, en un tiempo de 24 días, digamos, desde el inicio del cuadro clínico. Bueno, el pronóstico grave, y bueno, el tratamiento y la evolución, que fue el tratamiento paliativo, que indicó el oncólogo, y a las 3 semanas el paciente falleció. Esto como un orden que yo me haría si lo tengo que redactar a este caso. Y un poco haciendo referencia a lo que vos decías, Ale, ¿por qué estaría bueno publicar este caso? Porque los tumores entre 1 y 5 años, este no es el más frecuente, porque no está citado en la Argentina, por lo menos el mastocitoma, como la neoplasia más frecuente en bulldog francés. Primero también por no es
muy frecuente que el mastocitoma haga metástasis tan diseminada, el vaso, probablemente también estaba complicado, también estaba comprometido el hígado, que no hicimos punción, pero probablemente también estaba el hígado con metástasis, y la médula ósea. Fulminante. Sí, y un paciente muy jovencito, 2 años, y que lo súper controlaban, o sea que es el tiempo real que ellos comentan, porque estaba muy controlado el paciente siempre. Precioso el caso. Bueno, hermosa además la estética que armaste te agradezco, porque yo sé que todo esto No. lleva tiempo, la estética del caminito, digamos, de la narrativa. Hay una cuestión que vos le agregás acá a esta narrativa, que está, digamos, fuera del caso clínico en concreto, que sería la discusión y la conclusión. Es decir, bueno, ¿por qué es relevante el hallazgo? Y a qué concluye. Y la importancia de publicar este caso clínico es advertirle a los colegas que atienden este tipo de perros, que muchos tienen, digamos así, como preferencia por esta raza y demás, alertarlos de que esto puede ocurrir. Porque, digamos, vos estás en una situación especial, estás en la facultad, tenés información accesible y demás. Y hay colegas que no tienen tanta accesibilidad a todos estos recursos que vos tuviste. Y entonces es bueno que estén alertas de que esta situación puede presentarse. Esa es una de los fundamentos de por qué es necesario compartir casos clínicos, para alertar a los demás de determinadas cuestiones que no son frecuentes. Gracias, Alejandra, por lo que decís, porque uno de mis dramas, como estar en una revista, es que los que verdaderamente saben son los clínicos que no escriben. Entonces uno dice, ay, pero con todo lo que necesitamos que ellos nos cuenten lo que hacen, porque a nadie le interesa el que investiga sobre la célula primordial del vaso con el oxidrilo de la química. A nadie. Todos quieren saber estos casos. Y uno yo por lo menos en mi revista quiero que me lleguen estas cosas para que todos los profesionales lo puedan saber. No, lindísimos los 2 casos que han presentado. Claro, medio trágico para los pacientes, ¿no? Y los dueños, pero... Bueno, pero es la realidad. La otra cuestión, Marcela, es que la comunicación del caso clínico, como vos que sos editora, como en mucho tiempo, digamos, no hubo un criterio de qué era lo exigible para publicar un caso clínico, se empezó como a menospreciar. Entonces, incluso de algunas revistas se sacó la sección de casos clínicos para no discutir, digamos, qué era publicable y qué no. Pero si la revista lo tiene claro, bien pautado, de qué se espera de la publicación de un caso clínico, se tiene que publicar, digamos. Una de las funciones de esto que estamos haciendo, de esta producción que estamos haciendo y que van a quedar los videitos colgados en el canal del colegio y demás, es justamente eso, promover que los colegas publiquen. Porque si no, y esto lo vuelvo a contar o lo vuelvo a decir porque estás vos que no estabas en reuniones anteriores, lo que ocurre no es que no se transmite el caso clínico se transmite entre los colegas a través de la oralidad, se cuenta. Y después cada vez que se cuenta, se agrega o se omite algo, porque no es lo mismo el relato oral que el escrito. El escrito uno lo escribió cuidadosamente, alguien lo corrigió y quedó. La oralidad, en cada asado de colegas, digamos, al caso clínico, se le agrega o se le quita algo, y entonces ya no tiene esa validez científica y se va perdiendo. Entonces, el objetivo es animar a los colegas a que, lo cuenten por escrito. Y que si necesitan ayuda, se les ayuda también.
Sí, sí, excelente, excelente, porque yo a veces digo que con todo lo que saben los veterinarios, y claro, no está en la idea de publicar, y realmente hacen falta estos casos clínicos, estas experiencias. Sí, sí, bueno, yo no voy a hacer propaganda de mi revista, pero son todos bienvenidos, no cobran nada. Ahí está, ahí están invitadas a publicar en Medicina Veterinaria los casos que contaron. Claro, por lo menos díganla y véanla, a ver si, porque hay unos cuantos casos, tenemos unos cuantos casos clínicos publicados, y de hecho siempre estuvo en el espíritu de la revista es viejísima, pero siempre tuvo la idea esa de que sea para el profesional veterinario, no tanto para el investigador, sino para el que está haciendo su clínica, su producción, su salud pública, sí. Bueno, no sé si alguien más quiere agregar algún otro ejemplo, algún comentario, son bienvenidos. Bueno, No, yo solo agradecerle, por ahí que yo tenía como una idea diferente cuando hablaba de presentación de un caso, y partía desde el tratamiento, y bueno, con esta idea de primero ir organizando, es interesante. sí, suele ocurrir, porque a veces pasa en muchos ámbitos, incluso de la investigación, donde uno arranca por el resultado, es decir, lo que quiero contar es el resultado. Bueno, no, pero contame desde antes, ¿eh? Hay que hacer la secuencia de la narrativa, porque, bueno, sí, lo que uno quiere contar es justamente eso, pero es como cualquier narrativa, para llegar al nudo tengo que empezar a contextualizar la historia, entonces empiezo desde antes. Bueno, me alegro que te haya servido y nada, a disposición, ¿eh? Yo voy a escribir acá en el chat mi mail, por si... Bueno, yo aprovecho para agradecerte, Ale, por la charla, la buena onda, la predisposición y bueno, la profesionalidad con que lo has llevado adelante desde la subcomisión de animales de compañía del Colegio de Médicos Veterinarios de la segunda circunscripción. Te damos las gracias. Bueno, y esperamos contar con vos para más talleres. Sí, a disposición. Y aparte ha sido un lujo, gente, la verdad. Bueno, Marcela, tu incorporación esta noche, la verdad que fue muy, muy, muy interesante. Le agradezco también a Laura Coca, docente de la facultad, Alejandro, que bueno, estaba en el campo, tenía problemas de conectividad, Alejandro Costa, profesor de semiología, a Pablo, que nos acompañó todo el seminario, a Rosa también, a Laura García, que también es docente de metodología de la investigación de la facultad, y bueno, y Graciela, que tuvo esta idea y que hemos hecho esta producción, que yo creo que va a ser útil para el que la quiera ver, escuchar y, y eventualmente contactarse con nosotras en la cátedra de metodología para si necesitan que le leamos un artículo, que le demos algún tip o que lo que necesiten, y a su vez algún estudio de caso que se escriba para medicina veterinaria, Marcela. Ay, gracias. Yo estoy re agradecida al colegio que, bueno, que me permitió participar, porque es interesantísimo todo, y me encanta que se haga esto para facilitar, ¿no? La escritura, la difusión del conocimiento. Los clínicos son los que tienen la experiencia y saben, así que estamos necesitados de publicaciones así. Sí, muchísimas gracias, muy agradecida. Bueno, muchas gracias entonces a la subcomisión de animales de compañía del colegio, a Graciela por la gestión, a la gente de informática que también después procesa, edita esto y va a quedar
para la posteridad. ¿Nos despedimos? Bueno, gracias a todos. Un beso grande. Hasta luego, buenas noches. Todos, buenas noches.